A ver, vamos a ver qué tal nos va con eso. Sí, se está mandando. Dale, fresco. Ya. A ver. Ya, Sí. ya quedó. Ah, Listo. ok, ya la vi por ahí. A ver. A ver, creo que la serie, a ver. Entonces, listo. Entonces dice, considera un monopolio que enfrenta una demanda que es pues 100.000 sobre P al cuadrado y tiene un costo de producción que es 100 Q. Entonces dice, primero, suponga que no puedan aplicar ningún tipo de discriminación de precios. Entonces, ¿cuál es la cantidad óptima? Eh, bueno, pues no sé, veamos a ver cuál sería. Entonces, ¿por qué no puedo mover esto? Entonces, a ver, el monopolista, si estamos de acuerdo, tiene una función de beneficios que sería, eh, pues digamos, 100.000 sobre P al cuadrado por el precio menos 100 por 100.000 sobre P al cuadrado. ¿Están todos de acuerdo o no? Sí. 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 Listo, entonces pues acá, si yo digo con respecto a P, pues me daría el primero, que sería menos 200.000 sobre P al cubo por el segundo, más el primero, por la área del segundo. Tal vez sea más fácil si simplemente, a ver, en vez de hacer esto, me estaba enredando mucho la vida, esperen un segundo. Esto es más fácil si hacemos que esto es igual a 100.000 sobre P, ¿sí o no? ¿Están de acuerdo? Y ahora sí lo derivo. Así no me toca hacer el producto. Entonces la derivada de los beneficios con respecto a P sería menos 100.000 sobre P al cuadrado menos 200 por 100.000 sobre P al cubo igual a 0. ¿Están todos de acuerdo ahí? Profesor, ¿no sería más por el negativo? Ah, claro, ya lo vi, claro. Menos con menos da más, casi ¿Y no siempre. sería 100 en vez de 200? Ah, no, 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 no. eso sí, no, porque el Sí, 2 es menos 2, ¿no? sí, no se cancela con ni una P ya. Sí, sí, sí. Entonces esto básicamente daría 200 por 100.000 sobre P al cubo es igual a 100.000 sobre P al cuadrado. Este se cancela con este y todo este se cancela con dos de estos y entonces da 200 sobre P es igual a 1, ¿no? O sea, P es igual a 200. ¿Están de acuerdo? Bueno, Sí. bueno, entonces a ver, vamos a ver qué dice. Entonces dice, el monopolista no puede maximizar ya que su demanda es muy elástica. No, eso no es un problema acá, sino el precio daría negativo. O la cantidad daría negativa, pues veamos cuánto es la cantidad, solamente como por comprobarlo. Pero la cantidad sería 100.000 sobre P al cuadrado. Pues no sé, esto da positivo, pero da 100.000 sobre 200 al cuadrado. Pues no sé cuánto es eso, pero es un número positivo. Entonces no, ese no es un problema. La parte D dice, la cantidad producida es la mitad de equilibrio competitivo. No sé, nos tocaría calcular cuál es esa cantidad. Entonces, hagámoslo. Vamos por las... Ya sé que sale la respuesta, pero hagámoslo. Entonces, en equilibrio competitivo, el precio es igual al costo marginal, ¿o no? Sí. Sí. Entonces, el precio sería igual a 100, ¿o no? Sí. Entonces, la cantidad, digamos, de equilibrio competitivo, pues sería 100.000
sobre 100 al cuadrado, ¿o no? ¿Están de acuerdo o no? Sí. Eso, si no estoy mal, es 10. Prof, pero más o menos ahí era mi duda. ¿Que no el costo marginal nada más agarrábamos la ecuación de la cantidad y la derivábamos? Pero no, espérate. Acá está el costo, ¿o no? Sí, Entonces, el costo marginal es la derivada de esto con respecto a Q, ¿o no? sí. Por eso, Y, eso y no es daría 100. 100. Y daría ¿Sí? 100, ¿no? Sí, por eso. Ok. Pero, o sea, ¿estamos de acuerdo o no? Es que no, o sea, Sí, sí. no. Ok. Prof, perdón. ¿Sí? Yo me acabo de confundir un poco sobre, o sea, sí entiendo por qué da 100 el precio, pero no entiendo por qué ahora la cantidad le pusimos 100 al cuadrado en vez de 200 al cuadrado. Ah, porque estamos viendo con la cantidad de equilibrio competitivo. Entonces, si el precio en equilibrio competitivo es 100, pues como la función demanda es 100.000 sobre P al cuadrado, pues sería 100.000 sobre el precio, pero el de precio competitivo. Para ver cuánto es la cantidad que se produciría en equilibrio competitivo. O Ah, ok. sea, El otro era ¿sí? el precio de monopolio, ¿no? Claro, exacto. Entonces, Ah, como si hago el diagrama, digamos que este es el costo marginal, la demanda se ve algo así. Entonces, esto acá es la cantidad de equilibrio competitivo y este es el precio de equilibrio competitivo. Y el del monopolista, pues no sé cuánto es, pero digamos que está por acá. ok, gracias. Listo. Entonces, pues este básicamente nos dicen que es 10, esta cantidad, ¿no? Y pues voy a hacer aquí cuánto da la del monopolista. La del monopolista da 2.5. Esto da 2.5. Lo hice en la calculadora. Entonces, a ver, estamos de acuerdo. No puede ser la opción B porque la cantidad producida no es la mitad de equilibrio competitivo. Es un cuarto, ¿o no? Pues, si comparo 10 Sí. con 2 quintos, es un cuarto, ¿o no? Sí. Entonces, la C dice, el precio de venta será el doble que costo marginal. Entonces, el precio era 200 y el costo marginal es 100. Entonces, sí, es a eso, ¿no? Sí. Ok. Perfecto. ¿Listo? Y pues bueno, o sea, solamente para descartar, entonces la C. Solamente para descartar, el costo marginal del monopolista será menor que su ingreso marginal. No, o sea, seguro no es porque el monopolista maximiza donde el ingreso marginal es igual al costo marginal, ¿o no? Sí. Listo. ¿Podría repetir eso que acaba de decir, prof, por favor? Sí, o sea, lo que nosotros vimos en clase en general es que el monopolista maximiza donde el ingreso marginal es igual al costo marginal. Entonces, no puede ser que sea menor, porque si el monopolista no se quisiera parar ahí o no. Ok, ok. Gracias. Listo. Bien. ¿Alguna otra pregunta de esta parte o vamos a la parte B? O pues no sé, a la pregunta 8. ¿De qué examen es? O no sé, ¿de qué examen es, Jorge? Creo que es del 2017. Ahorita te confirmo, pero estoy casi seguro. Va, gracias, compañero. Lo siento, me da mucha risa cada vez que ustedes dicen compañero, porque es que me siento como en una revolución cubana, todos en la selva. Yo sé que es como algo mexicano decir. No, no estoy diciendo que nadie aquí sea socialista, pero me parece chistoso. Pero bueno, entonces la 8 dice, ahora supongo que el costo marginal aumenta a 110. O sea, básicamente ahora el costo total es 110 por ciento. Entonces dice, comparando el cambio del precio del monopolio con el cambio en el precio, si la industria fuera competitiva, entonces, ¿qué pasa? Ok. Entonces, a ver, estamos de acuerdo. Si el costo total ahora es 110 de Q, por ende el costo marginal es 110, entonces el precio de equilibrio competitivo sería 110 o no. ¿Están todos de acuerdo? Sí. Sí.
Listo. Y el de el monopolista, me voy a volver acá. Si ustedes se dan cuenta, lo que cambiaría es que acá no iría 100, sino que iría 110, ¿o no? ¿Están de acuerdo? Sí. Lo podemos hacer completo. Entonces, básicamente me diría que los beneficios son 100.000 P menos 110, 100.000 sobre P al cuadrado. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces la variedad de pi con respecto a P, pues sería, a ver, menos 100.000 sobre P al cuadrado, menos 220 por 100.000 sobre P al cubo. Esto sería un más igual a 0. Entonces acá me da que 100.000 P al cuadrado es igual a 220 por 100.000 sobre P al cubo. Este se cancela con este con este, y nos da que P es igual a 220. Ok, entonces el precio del monopolista pasa de 200 a 220, mientras que el precio del equilibrio competitivo pasa de 100 a 110, ¿o no? ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Entonces ahora vamos a las opciones. Entonces dice, el precio monopolista aumenta menos que lo que aumentaría el precio de equilibrio. No, porque aumenta 20 unidades, mientras que el de equilibrio aumenta 10 unidades, ¿o no? Sí. Entonces tampoco es la B, que dice que aumentan igual, es la C, que dice el precio monopolio aumenta más que lo que aumentaría el precio de equilibrio. Ok, entonces creo que es eso. ¿Están todos de acuerdo con eso o no? Sí. Sí. Entonces, pues la pregunta 9. Pasa por acá. La 9 dice, ahora suponga que con el costo marginal original, o sea, con 100, el monopolista puede cobrar un precio distinto a los adultos que a los menores. La demanda total se divide en una demanda de menores, que es 20.000 sobre el precio de los menores, y la de los adultos es 80.000 sobre el precio de los mayores. Entonces, básicamente, ahora puedes discriminar con tercer grado y nos preguntan qué pasaría. Entonces, pues, a ver. Entonces, bueno, no. Voy a tratar de evitar hacerlo. Entonces, a ver si están de acuerdo. Esta es la demanda en el mercado, digamos, de los menores y esta es la de los adultos. Esas dos demandas, ¿cómo se compara la elasticidad de esas dos demandas? ¿Cuál es mayor? ¿Cuál es menor? No saben. ¿No había una fórmula? Pues hay una fórmula, pero viendo la demanda no se les ocurre así de una, sin hacer la fórmula. La de A sería mayor, ¿no? ¿Se acuerdan cómo era la función de las demandas que tenían elasticidad constante? Bueno, si no se Constantes acuerdan, tienen que ser lineales, ¿no? no, las lineales no eran, Es no cero o eran de infinito, elasticidad las constante. pendientes. ¿Cómo? O sea, cuando la elasticidad es constante, la demanda tiene que ser o sea, con una pendiente que sea cero o infinito. No, Ah, ok, perdón. no, pero no pasa nada, tranquilo. Si no se acuerdan, no importa. Pero básicamente, cuando la elasticidad es constante, la cosa se ve exactamente así. Donde cae la elasticidad.
Entonces, estas funciones de demanda, pues les hago la pregunta, ahora que les di ese dato, ¿cómo se compara la elasticidad entre ellas? ¿Es igual? Es igual, exactamente. Entonces, ustedes lo pueden hacer. Si ustedes hacen la demanda de QM con respecto a P por P sobre Q, entonces, pues hagámoslo acá rápidamente. Entonces, la demanda de QM con respecto a P sería menos 2 por 220.000 por PM a la menos 3 por P sobre 20.000 sobre P al cuadrado. ¿Están de acuerdo o no? ¿No? Sí. ¿Listo? Entonces, es al revés, ¿no? No, ¿sí lo hice bien? Sí. Sí lo hice bien. Esto es sin el menos 3. Queda la 3. Listo. Entonces, básicamente esto me da menos 2 por 20.000 sobre PM a la 3 por, hago orejitas, esto me da P a la 3 sobre 20.000. Esto se cancela con esto con esto, y esto me da menos 2. Y si ustedes hacen la de los menores, les va a dar exactamente lo mismo. O la de los adultos, pues, también les va a dar menos 2. La derivada de QA con respecto al precio por el precio sobre Q también va a ser 2, menos 2. Entonces también lo pueden hacer y se van a dar cuenta de eso. Entonces, las elasticidades son las mismas. Ahora, si ustedes se acuerdan, nosotros sabemos que el monopolista maximiza donde 1 sobre la elasticidad más 1, el precio, es igual al costo marginal, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Entonces, en este mercado, o sea, en esta estimación de ese grado, el costo marginal es el mismo, que es 100 en ambos mercados, y la elasticidad es la misma, que es 2, o por menos 2, en ambos mercados, ¿o no? Entonces, ¿cómo deberían ser los precios de los monopolistas monopolistas en ambos mercados? ¿Iguales también? Exacto. Y entonces va a ser la D. Va a cobrar lo mismo a adultos a niños, ya que la elasticidad es la misma. ¿Tiene sentido eso o no? Entonces, siempre que tengan la misma elasticidad es el mismo precio. Siempre. Pero, profe, igual si lo hacemos por el camino largo y derivamos... Llegan a lo mismo. Sí, Ok. sí, sí. Claro, pero pues recuerden que están cortos de tiempo. Entonces, si pueden usar algún atajo en el examen, úsenlo. Sí, mil No lo gracias. tienen que usar, claro. Pero, sí. Oye, profe, una duda. Dime. De respecto a esa fórmula, podemos decir entonces que el precio va a ser el mismo, pero sí cambiarían nuestras cantidades, ¿no? ¿O no? Claro, exacto, sí, sí, sí. Y las cantidades, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, claro, QM es 20.000 sobre un precio que va a ser es el mismo, y el otro va a ser QA, que es 80.000, sobre P, que también va a ser el mismo. Entonces, las cantidades van a ser súper diferentes. Y por eso es que siempre, o pues en general, uno puede hablar de cómo se comparan los precios entre diferentes mercados de tercer grado, pero no puede hablar de cómo se comparan las cantidades. Porque este problema sería exactamente igual si en vez de 20.000 yo acá hubiera puesto 1 o 1.000.000, ¿o no? O sea, la respuesta sería la misma, el precio es el mismo. Entonces, como que comparar cantidades entre A y B es muy difícil. Ok, gracias.
Profe, yo tengo una duda. Dime. Suponiendo que los adultos tuvieran una elasticidad mayor, Ajá. ¿quién tendría el precio más alto? Pues a ver, hagámoslo acá. Entonces, esta es la fórmula, ¿sí o no? Entonces, supón que la elasticidad de los adultos, ¿estamos hablando en valor absoluto o mayores más cercano a cero? Que en lugar de que esté P al cuadrado abajo, que sea un P al cubo. Lo que sea. Ok. Entonces, digamos que la de los adultos es -3, que es menor que la de los menores, que digamos que es -2. ¿Sí? ¿Eso te parece? Ese sería como si hubiera un P al cubo en el de los adultos. Sí, sí. Listo. Solamente que entonces entiendo, o sea, solamente para que es importante siempre hacer esa aclaración. Esto es menor, solamente que es mayor en valor absoluto, ¿no? La escala de los números reales, pues es menor. Listo. Entonces, pues, a ver, voy a escribir la fórmula del monopolista de otra manera. Sería el costo marginal dividido entre 1 sobre epsilon más 1. ¿Sí? Entonces, el costo marginal es lo mismo en ambos, ¿no? Entonces, veamos cómo sería la división. Supongamos que fuera al cubo. Entonces, sería -1/3 más 1, que es 2/3, ¿o no? ¿Sí? La de los adultos. Sí, sí. O sea, entonces estaréis dividiendo el costo marginal entre 2/3. ¿Listo? Y para los menores sería el denominador, sería -1/2 más 1, o sea, sería 1/2. Entonces estarías dividiendo tu costo marginal entre 1/2. Entonces, ¿cuál de esos dos? O sea, en uno estás dividiendo entre 2/3 y el otro estás dividiendo entre 1/2. ¿Cuál sería más grande al final? Pues el precio. El que divide entre un tercio, ¿no? Entre 1/2. O sea, las opciones son dividir entre 2/3 o dividir entre 1/2, ¿o no? Ah, 2/3, se me fue. Pensaba que un tercio. A ver, hagámoslo así. El precio de los adultos sería costo marginal sobre 2/3, ¿no? Porque es -1/3 más 1, 2/3, o sea, sería 3/2 del costo marginal. Lo podemos ver así. Y el precio de los menores sería el costo marginal dividido entre 1/2, sería 2 veces el costo marginal. Entonces, en ese caso sería mayor el precio de los menores, ¿o no? Sí, sí. Gracias. Y en general, esto es lo que pasa, entre más cercana sea la elasticidad a -1, mayor es el precio, o sea, entre más inelástico es el mercado, mayor es el precio respecto al costo marginal. Y entre más elástico es el mercado, entonces más se parece el precio al costo marginal. ¿Tiene sentido? ¿Podría repetir eso, por favor, profesor? Sí, entonces, entre más cercano la elasticidad a -1, o sea, más inelástico el mercado, es mayor la diferencia entre el precio y el costo marginal. Y entre más elástico, o sea, más cercano a menos infinito, o sea, la demanda, más se parece el precio del costo marginal. Hágalo en un caso extremo. Supongan que la elasticidad es infinito, o sea, como que es menos infinito, o sea, esto es completamente inelástico, elástico el mercado. Entonces, si la elasticidad es, o pues tiende a menos infinito, ¿cuánto les daría el denominador? 1. Exacto, o sea que el precio sería igual al costo marginal, ¿o no? Competencia perfecta. Exacto, Igual. igual a competencia perfecta. Mientras que cuando esa elasticidad tiende a -1, ¿a qué tiende el denominador? A 0 y el precio se te va a infinito. Al ingreso marginal. No, exacto. Entonces el denominador, exacto. Entonces, cuando la elasticidad tiende a -1, el denominador tiende a 0. Entonces, cuando yo divido entre 0, eso tiende a infinito, ¿no? Entonces, el precio va a ser casi que infinito, ¿o no? Sin Sí. importar cuál sea el costo marginal. Entonces, al monopolista, digamos, en principio, lo que más le conviene es que el mercado sea de una demanda muy inelástica, ¿o no? ¿Tiene Ujú. sentido eso?
Ok. Bueno, más preguntas sobre este ejercicio. Prof, yo tenía una duda porque me estaba confundiendo un poco de ahorita de lo que acaba de decir sobre que si la elasticidad inelástica sería la que está entre 0 y 1. ¿Eso es correcto o no? Sí, pero entonces entre más inelástico, por eso no dije inelástico, sino entre más inelástico. Entonces, más inelástico es más hacia cero y más elástico es más hacia menos infinito, ¿o no? Sí. Entonces, entre más cerca a -1, o sea, todavía sea en la parte elástica de la curva, pero más inelástico, digamos, dentro de curvas elásticas, la más inelástica posible, que es pues, muy cercano a -1, eso es lo que más le conviene al monopolista. Más el monopolista lo que no le conviene, o sea, pues, o más bien nunca vendería en esa zona, nunca vendería cuando la demanda es inelástica, o sea, entre -1 y 0. Va, ya entendí, gracias. Listo. Ok, pues muy bien. ¿Otras preguntas que quieran que hagamos? ¿O ejercicios o algo? Yo tengo una, pero o sea, quería ver si solo podemos hacer el puro planteamiento. Ok, vale. Es del examen del semestre pasado. ¿Lo tienes por ahí o...? Ahorita lo. O sea, el examen es el primer examen, o sea, el de septiembre del 2020. Sí, ¿Y cuál es? Yo lo tengo acá abierto. la última, la de los 35 puntos. A ver, la uso. Prof, una pregunta. ¿Tenemos acceso al examen del semestre pasado que fue en línea? Sí, está en Canvas. Pero también lo tiene el profe en su Y página. sí, o sea, yo lo puse en mi página web, la versión que me salió a mí. Lo que pasa es que cada persona le sale una versión diferente. Pero si ustedes se meten ahí como a exámenes de práctica, o sea, no sé cómo, la verdad. Pero ahí Gracias. navegan Canvas un ratito, ahí llegan al examen del semestre Gracias, pasado. prof. Perdón, en lo que buscan el examen, en Canvas hay unas lecturas obligatorias, ¿no? Y en la de Monopolio, la primera de Radical Markets, capítulo 1, o sea, le picas y no te manda ningún PDF, te manda o sea, de que a comprar el libro. No, pero ahí, pues sí, pero ahí dice que uno puede leer el capítulo 1 gratis, estoy casi seguro. Espera un segundo. Es que estoy haciendo multitasking, un segundo, porque es que yo no soy muy bueno con el multitasking. O sea, ya pegué la pregunta en el coso, ya va a aparecer. Entonces, yo les mandé un chat. Guiémonos por el chat que yo les mandé. A ver si estamos todos de acuerdo. Entonces, si yo mandé un chat aquí en el equipo, ¿cómo hago para ver como lo que hemos hablado en el chat? Acá en Teams, acá. Yo les mandé, decía, o sea, porque además quiero que noten que esas preguntas son, o sea, si son, no, o sea, obviamente comillas, puede haber bonos en el examen de esto, pero no, pues digamos, son bonos. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Ahorita como porque quiero como que eso quede claro. Sí, profe. Listo. Entonces, ahora voy a compartir un momento la pantalla de del computador. A ver cómo hago esto. Acá. Ya. No es tan difícil hacer esto. Pero... Listo. Entonces, ¿ven la pantalla de mi computador ahora? Sí, ya se ve. O sea, aquí es todo el libro, ¿sí o no? El libro de Radical Markets. Y entonces acá dice, to learn more, read chapter 1 of our book. Y entonces uno se puede bajar el capítulo 1 gratis. Los demás capítulos, sí no. Está. En PDF. Gracias. Listo. Entonces, espérense, ahora me salgo de esto y volvemos a la tableta.
Bueno, entonces, esta es la última pregunta del examen pasado. ¿Todos la pueden ver ahí? ¿Sí? ¿No? Tal vez. Sí. Listo. Entonces, no sé si es igual a la que tienes tú, Juan Pablo. ¿Hago esta? ¿Está bien? ¿Hacer esta? Sí, es que me dieron números muy feos. Solo quiero ver si lo planteé bien. Ok. Bueno, entonces dice, considera una economía de equilibrio general con producción en la que hay una persona que tiene preferencias del consumo X, Y y ocio, que son X, Y, H, y cuenta con una dotación de tiempo de 64 unidades que puede usar para trabajar en X o Y. La producción de X se lleva de acuerdo pues, a una función de producción que es 16 LX a la 0.5, la de Y de acuerdo a LY a la 0.5, y pues dice, ok, entonces lo que dice la primera mitad del ejercicio, digamos, todo esto acá, es sobre el problema del planificador central. Porque nos preguntan, la canasta fin de sentido para esto tenemos que la persona dedica tanto tiempo a producción, tanto a consumo de Y, tanto a consumo de X, bla, bla, pero es el óptimo de Pareto, o sea, el problema del planificador central. Y después nos dicen, si la economía estuviera organizada con mercados, entonces, ¿de cuántos son los precios? ¿Están todos de acuerdo con eso o no? Sí. Listo. Entonces hagamos pues primero el problema planificador central. Entonces, el problema planificador central es, en palabras, ¿cuál es? Antes de escribirlo matemáticamente. Vas a maximizar la función de utilidad de la gente. Como nada más es uno, no te preocupas mucho. Y es Exacto. sujeto a la frontera de posibilidades, ¿no? Sí, o sea, una manera de decir es que sea factible, ¿listo? Sí. Entonces, factible en este caso, uno puede ser escribir la frontera de posibilidades de producción o, digamos, lo va a escribir un poco más directo. O sea, lo que necesitamos es que, pues, digamos, el consumo de X no sea más que la producción de X, que el consumo de Y no sea más que la producción de Y. Acá hay falta un 16, ¿no? 16 LX a la 0.5. Que el consumo de Y no sea más que la producción de Y y que el consumo de tiempo de todo el mundo, o sea, de las firmas y de la gente, no sea más que la dotación de tiempo que hay, que son 64 unidades. ¿Están todos de acuerdo ahí o no? Sí. Listo. Y ustedes, pues, cuando maximizan eso, controlan todo en la economía, o sea, controlan X, Y, H, LX y LY. ¿Están de acuerdo? Sí. Ahora, pues ustedes pueden hacer eso, pero pues hay 5 variables de control, 3 restricciones. Este Lagrangiano no va a estar bien largo de resolver. Entonces, mi consejo es, como todo es creciente, nosotros sabemos que en el óptimo, se tiene que cumplir que X es igual a 16 LX por 0.5. O sea, se cumplen con igualdad las restricciones, ¿o no? Que Y es igual a LY a la 0.5. Y que H más LX más LY es igual a 64. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Listo. Súper. Entonces, pues hay muchas maneras en las que ustedes pueden reemplazar esto, digamos, como una cosa en la otra. Yo lo que sugeriría hacer es casi que reemplazar de la siguiente manera. Esto, o sea, hay muchas maneras, simplemente es la que se me ocurre a mí. Entonces yo sé que voy a maximizar la función de utilidad y entonces en vez de X voy a poner 16 LX a la 0.5. En vez de Y voy a poner LY a la 0.5. Y en vez de H voy a poner 64 menos LX menos LY. Entonces ya utilicé las 3 restricciones, las reemplacé en la función de utilidad, ¿o no? Y ahora mis variables de control son LX y LY. Solamente. ¿Tiene sentido eso? Sí. Sí.
Ahora, de nuevo, ustedes pueden haber granjeano o hacer otros reemplazos, todos los tienen que llevar la misma respuesta. Esta simplemente es la que se me ocurrió a mí así como de primerazo. Y de pronto no es la más fácil. Entonces yo voy a derivar esto con respecto a LX. Entonces me daría. El ya de la 0.5 es como una constante acá. Y hay un producto, ¿no? Entonces la derivada del primero, que sería 16 medios por LX a la menos 1 medio, por el segundo, más el primero, por la derivada del segundo, que sería menos 1. Todo esto igual a 0. ¿Están de acuerdo? Sí. Y si derivo con respecto a LY, entonces sería ahora, esto acá es una constante, entonces sería la derivada del primero, por el segundo, más el primero, por la derivada del segundo, que es menos 1, igual a 0. ¿Hasta ahí todos van de acuerdo conmigo o no? Sí. Sí. Ok. Entonces ahora, ¿qué hacemos? Voy a repartir esto. Entonces esto me da... ok. Bueno, no, ya sé. Listo. Entonces, yo sé que en el óptimo tampoco, no, pues como todo esto es como creciente y cóncavo y demás, ni el Y ni el X son 0. O sea, yo sé que esto no va a ser 0. ¿Estamos de acuerdo? Lo puedo cancelar en ambas ecuaciones. ¿O no? Oiga, profe, Sí. no es, bueno, perdón que interrumpa, pero ya había hecho este ejercicio y creo que es más sencillo si en vez de despejar el X y el Y, en la frontera de posibilidades pone X, o sea, sustituye el X con función de X y a el Y en función de Y sale más rápido y no te queda tan feo hacer la granjeando. Sí. No, Sí, pero yo creo que aquí ya vamos a llegar a la respuesta en un paso. Estoy casi seguro. Tal vez no. Puede que Profe, me equivoque. perdón, ¿por qué cancelamos el Y y el X? O sea, básicamente necesitamos que esto por esto sea igual a 0. Entonces yo digo, yo sé que el y a la 0.5 no es 0 porque implicaría que el y es 0. Pero como la función de utilidad, se ve un poco como acá, es x, y, h, yo no puedo maximizar eso si y es 0, o sea, si la producción de y es 0, o sea, el y es 0, ni tampoco si la producción de x es 0 o no. Ah, ya, perfecto, sí, mil gracias. Sí, entonces, no, yo creo que acá va a salir. No me acuerdo, la verdad. Pero entonces yo creo que acá ya tengo básicamente que, pues, esos son 0. Entonces, hago el típico truco de que paso una cosa a multiplicar al otro lado, a dividir al otro, bla, bla, bla. Entonces, esto me da 16, LX a la 1 medio, 64 menos LX menos LY, dividido entre 1 medio de LY a la menos 1 medio, 64 menos LX menos LY, es igual a 16 LX a la 1 medio sobre LY a la 1 medio. ¿Estamos todos de acuerdo o no? Sí. Entonces, a ver, este 2 se cancela con este 2, esto se cancela con esto, este 16 se cancela con este 16, y esto me queda 1 es igual a LX sobre LY. O sea que LX es igual a LY. ¿Están de acuerdo o no? Sí. sí. Ok, muy bien. A ver, ¿qué más toca hacer? Todavía falta bastante, ¿no? Eh, ya. Ok. Entonces ya sé que el X es igual al Y y ahora cojo una de estas dos ecuaciones. Voy a coger la de más abajo porque me gusta más. La veo más sencilla. Y de esta ecuación de acá,
yo puedo decir que 1/2 del LY a la menos 1/2 por 64 menos LX menos LY es igual a LY a la 1/2, ¿o no? Y aquí puedo decir que 64 menos LX menos LY es igual a 2 LY. ¿Están todos de acuerdo con eso o no? Sí. Y yo sé que el X es igual a LY, o sea que 64 menos 2 LY es igual a 2 LY. O sea que 64 es igual a 4 LY. O sea que LY es igual a 64 y entre 4, ¿cuánto es? ¿Quién es muy bueno haciendo divisiones? Es igual a 16. Sí. Sí. Y entonces H es igual a 64 menos 32. O sea que H es igual a 32. ¿O no? Sí. Y X estrella, pues va a ser 16 por... Espera, tengo una pregunta. ¿Esto sí lo hice bien? Cuando hice estas divisiones, es como que me parece raro que todo se esté cancelando. Que el X de igual a LY, básicamente lo que me parece raro. Pero pues, quiero revisar la división. 16 medios, dividido entre 1 medio, sí, que es 16. Pues sí parece estar bien, ¿no? Ok. Pues sí parece estar bien. Ok, listo. Entonces 16 por 16 a la 1/2, o sea que es 16 por 4, ¿no? Que es 64. Y Y estrella es igual a LY a la 1/2, o sea es igual a 16 a la 1/2, o sea es igual a 4. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Entonces, pues la respuesta sería: dedica 16 horas a la producción de X, 16 horas a la producción de Y, consume 10, ¿cuánto es? 64 unidades de X. Sí, 64 unidades de X. 4 unidades de Y dedica 32 unidades de tiempo al ocio. ¿Están de acuerdo o no? Sí. Sí. ¿Es lo que te había dado, Juan Pablo? No, entonces hice algo muy mal. Yo creo que está bien. Tengo un error de álgebra también, pero yo creo que está bien. Prof, ¿le puedes subir tantito? Nada más para... Sí. ¿Dónde? Ah, pues donde están las respuestas. O sea, bajo, más bien, ¿no? Sí. No sé. Gracias. Solamente recordar que yo esto lo subo como PDF, por si acaso. Listo. Y entonces esa es la parte del planificador central. ¿Alguien lo había hecho antes? ¿Le había dado lo mismo? O sea, como que quiero comprobar que yo no haya embarrado muchísimo el algo. ¿No? Yo lo hice y me dio diferente. ¿Cuánto te dio? ¿Dónde la embarré? ¿Sabes que la embarré en algún lado? Es que el problema lo planteé diferente desde ahí. Bueno. A ver. ¿Y uno le muestra las respuestas en Canvas y uno se mete ahí y pone las respuestas? Sí, cuando lo entregas te muestra la respuesta. A ver, voy a meterme a Canvas acá y voy a poner las respuestas a ver si yo me hubiera echado el examen o no. Esto siempre es un momento muy estresante con los estudiantes mirando aún. A ver, vamos a hacerlo rápidamente, porque es que yo no sé por qué siento que hice un error de álgebra en algún lado, pero no lo veo. ¿No habría faltado ponerle una restricción? No, ¿cuál? Pues no sé, ¿cuál se te ocurre? Cuando yo lo hice puse la restricción de que la suma de ocio y las manos, bueno, la mano de obra que se ocupa tenía que ser 36 porque era lo que me salía en mi problema, 36.
Ah, pero es que a mí me salía 64. Entonces, bueno, por eso te dio diferente. Sí, sí, nada más decía por el método de la restricción, que era lo que me sacaba. No, pero entonces hacía no. Entonces, mucha pues creo que diferencia. estamos bien. Creo que estamos bien. Que te da diferente no es raro, dado que tu restricción era 32 y no 64. Sí. Uf, listo, ¿no? Entonces yo creo que está bien. Ok, aquí estoy en el examen, entonces lo voy a llenar acá. Entonces es 16, 64, 4 y 32. ¿Y uno cómo hace como para entregar el examen? Sí, quiero entregarle a todos los. Y entonces le muestra uno al final quién tuvo bien y quién tuvo mal. Tuvimos todo bien. Excelente. Somos muy buenos haciendo álgebra. Nos felicito mutuamente a todos. Muy bien. Entonces ahora hagamos el equilibrio competitivo. Entonces lo siguiente que preguntan es básicamente que si esta economía estuviera organizada en mercados centralizados y normalizamos el precio de X a 1, cuánto es el precio de Y cuánto es el precio del salario. ¿Listo? Entonces acá hay la manera muy larga, muy larga, y la manera corta de hacer este ejercicio. ¿Cuál es la manera muy larga? Es encontrar el equilibrio competitivo de ceros. ¿A qué me refiero con eso? Pues que ustedes llegan y plantean el problema del equilibrio competitivo, que es las firmas maximizan, los consumidores maximizan y los mercados se vacían y encuentran cuál es la relación de precios que hace que los mercados se vacíen. ¿Están de acuerdo conmigo o no? Sí. Sí. Esa es la manera muy larga de hacerlo. Perfecto. La manera corta es usando el primer teorema del bienestar. ¿Qué dice el primer teorema del bienestar? Que todo equilibrio es un óptimo de Pareto. Exacto. Entonces, todo equilibrio es un óptimo de Pareto. Ok. Y nosotros ya encontramos los óptimos de Pareto, ¿o no? Son estos de acá arriba. Y hay un solo óptimo de Pareto. Entonces, por ende, el equilibrio, o sea, las asignaciones de equilibrio, ¿cuáles son? Las que ya tenemos, ¿no? Exactamente. Entonces, las asignaciones de equilibrio tienen que ser esas de acá, porque como todo equilibrio es un óptimo de Pareto y hay un solo óptimo de Pareto, pues el equilibrio tiene que ser ese óptimo de Pareto, ¿no? Sí. Listo. Entonces ahora sí vamos a usar eso para encontrar la relación de precios, que es lo que nos están pidiendo. Entonces, no, yo sé que en equilibrio competitivo las firmas maximizan. Entonces voy a escribir el problema de la firma X, por ejemplo. Entonces, la firma X lo que maximiza es el precio de X por 16, el X a la 1 medio, menos W por el X, ¿o no? ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, ella maximiza. Y eso nos da Px por 16 medios, Lx a la menos 1 medio, menos W igual a 0. O sea que Px por 8, Lx a la menos 1 medio es igual a W. O sea que 8 Px sobre W es igual a Lx a la 1 medio. ¿Y hasta ahí o no? ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Y entonces me voy a volver al enunciado. El enunciado dice que Px vale 1 y nos pregunta cuánto vale Py y W. Entonces, Px vale 1. O sea, nosotros sabemos que 8 sobre W es igual a Lx a la 1 medio. Pero yo sé cuánto vale Lx o no, en equilibrio. Sí. Sí. Lx, habíamos dicho que valía 16, o sea que esto debe valer 16 a la 1 medio. Y esta igualdad es por el primer teorema del bienestar. O sea que esto es igual a 4. Entonces, de aquí yo puedo deducir, a ver si todos están de acuerdo, que 2 es igual a W. Sí.
¿Alguien tiene alguna pregunta sobre esto? Yo solo tengo una duda. Elegí Dale. normalizar el precio de X, ¿no? O sea, desde... No lo elegimos, el problema nos dijo que hiciéramos eso. Ah, ok, va, gracias. Pero tú, o sea, digamos, en general uno puede elegir, lo que pasa es que el problema eligió por nosotros. Ok, ¿alguna otra pregunta sobre este o no? Ok, entonces ahora nos falta calcular el precio de Y. Entonces, para el precio de Y, ahora voy a hacer la firma Y. Entonces, la firma Y es PY por LY a la 1/2 menos W por LY. Entonces, yo derivo esto con respecto a LY. Esto me da PY medios LY a la menos 1/2 menos W igual a 0, que es lo mismo que PY sobre 2W es igual a LY a la 1/2. De nuevo, yo sé a cuánto es LY por el primer teorema del bienestar, entonces esto es igual a 16 a la 1/2, o sea, 4. Entonces, esta igualdad es por el primer teorema del bienestar. Y yo sé cuánto es W. Lo acabo de encontrar, ¿o no? Dije que era 2. Entonces me da que PY sobre 4 es igual a 4. O sea que PY es igual a 16, ¿o no? Sí. Listo. Entonces, pues ya puedo ir a llenar las respuestas. Entonces sé que el precio de Y en equilibrio va a ser 16 y el precio del salario va a ser igual a 2. Y estoy viendo las respuestas en Canvas y son esas. Entonces está bien. ¿Le podría regresar rápido a lo último que hicimos, por favor? Claro. Gracias. Acá. Sí, justo. Zoom más hacia afuera, no sé, no me deja la tableta. Ah, está bien, gracias. ¿Alguna otra pregunta de este? No, prof. Ok, entonces mientras que a alguien se le ocurra una pregunta para hacer, les voy a mostrar rápido en mi computador cómo llegar a los exámenes viejos, ya que ya lo descifré. Entonces, si ustedes ponen acá, pues supongo que a ustedes aparece como a mí los cursos. Yo dicto, ustedes son la sección 02. Yo dicto esta clase 2 veces. Y entonces acá dice evaluaciones. Y ahí en evaluaciones está el final del año pasado, el primer parcial, el segundo y el final de hace un año, pues digamos de primavera del 2020. Entonces si ponen acá, digamos el primer parcial y ponen vista previa, ahí les aparece el examen completo. Y pueden ver las preguntas, entonces digamos la que acabamos de hacer es la pregunta 12, que es esta. Y ahí lo pueden responder. Aquí apareció, creo que aparece diferente cada vez que hagan clic. Aquí apareció con 16 unidades de tiempo en vez de con 64 y esto en vez de ser 16 es 20. Pero pues bueno, el ejercicio, digamos, es básicamente lo mismo. ¿De acuerdo? Sí. Listo. Bueno, entonces, ¿alguna otra pregunta que tengan? Yo sí tengo una pregunta, profe. Es de opción múltiple y son varias. Ok, bueno, dale. Mándala ahí por el chat. O sabes qué examen es, yo la puedo también hacer. La acabo de mandar por el chat, pero creo que es el de marzo de... Estas preguntas me gustan porque estas preguntas son muy fáciles de responder.
si uno sabe qué está buscando. Entonces me parece buenísimo hacer esto. Y justo las 5 y las 7 fueron las que como que me trabé un poco, pues. Entonces ahí ya lo estoy cargando. Ahí todos la pueden ver. Sí, ya se ve. Listo, entonces dice, considera una economía con producción y dos consumidores, cada uno tiene una función de utilidad, normalcita, monótona, estrictamente cuasi cóncava. A no tiene notación de X y de Y, pero tiene tiempo y capital. B tampoco tiene X y de Y, pero tiene tiempo y capital en otras proporciones. El bien X se produce usando trabajo y capital, Y se produce usando trabajo y capital, y pues ya. ¿Listo? Entonces, lo que nos preguntan es, primero, en equilibrio que se tiene que cumplir, y nos dan unas opciones. Entonces, hagamos opción por opción. Esta primera opción, lo que nos está diciendo es que la derivada de U con respecto a X, para el individuo A, es igual al precio de X. Antes, o sea, no es necesario hacer mucho acá, pensemos en las unidades de esto. Entonces, el lado izquierdo es la utilidad marginal con respecto a X. ¿Eso en qué unidades está? Útiles sobre cantidad. Útiles sobre X. ¿Y el precio de X en qué unidades está? Monetario. Exacto. Pues dinero sobre X, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo? Fíjense que X son cervezas. Entonces, pues a uno le dice, una cerveza cuesta 500 pesos cada cerveza. O sea, está dado en pesos sobre cerveza, ¿o no? Bueno, eso es una cerveza muy cara. Está pensando en pesos colombianos. Pero si estamos de acuerdo, sería como 20 pesos por cerveza. O sea, pesos sobre cerveza, ¿o no? Y si yo quiero saber cuánto cuestan 100 cervezas, pues multiplique eso por 100. Se cancelan las cervezas y me da la cantidad monetaria, ¿o no? ¿Están de acuerdo o no? Sí. Y entonces, ¿estas dos cosas podrían ser iguales? No. Entonces, pues la opción A no es. ¿Están todos de acuerdo o no? De acuerdo. La opción B dice la derivada de la utilidad de A con respecto a Y es igual a la derivada de la utilidad de B con respecto a Y. Entonces, de nuevo, las unidades son útiles de A, voy a enfatizar eso, sobre Y. Y la pregunta es si esto es igual a útiles de B sobre Y. ¿Qué opinan ustedes de eso? Tampoco. Tampoco, porque los útiles no son comparables, ¿o no? Ahora lo que nos importa son las preferencias. Las preferencias las expresamos con funciones de utilidad para tener beneficios matemáticos, pero digamos los útiles o los felicipuntos no sirven de nada, ¿o no? ¿Están de acuerdo o no? Sí. Entonces, esto tampoco puede ser, entonces no puede ser la B. Listo. Ahora veamos este de acá. Solamente pues hagámoslos todos. Obviamente va a ser ese, pues por puro descarte, pero hagámoslo todos. Entonces este dice la derivada de la utilidad de Y, disculpen, de A con respecto a Y, sobre la derivada de la utilidad de A con respecto a X, es igual a la derivada de la utilidad de B con respecto a Y, sobre la derivada de la utilidad de B con respecto a X, es igual a PX sobre PY. Entonces vamos unidades por unidades. Entonces esto acá es útiles de A sobre Y, dividido entre útiles de A sobre X. Claro, esto es una X. Acá es útiles de B sobre Y, sobre útiles de A, de B, sobre X. Y esto acá es dinero sobre X, dividido entre dinero sobre Y, ¿no? ¿Están de acuerdo? Entonces, esto acá termina estando ¿en qué unidades? En unidades de X sobre unidades de Y, ¿o no? Que es la tasa marginal de sustitución. Es cómo estoy dispuesto a cambiar unidades de Y por unidades de X, ¿o no?
Sí. Esto acá también está en las mismas unidades, que es X sobre Y, ¿o no? Y esto acá está en Y sobre X, ¿o no? Y entonces, pues esto claramente no es igual. Entonces, este problema, yo ya me he dado cuenta de esto de antes, pero por eso lo quería hacer completo. Tiene un error, y es que esto de acá debería ser PY sobre PX, ¿o no? Sí. Entonces, en realidad la respuesta acá es ninguna de las anteriores. Digamos, Diego quería que la respuesta fuera la C, pero hay un error en ese problema. ¿Están de acuerdo o no? Sí. ¿Eso es claro para todo el mundo? Sí. Sí, profesor. Listo. Entonces, pues es ninguna. Ok. Entonces, digamos, acá debería ser ninguna de las anteriores. Yo sé que no es una opción, pero pues es un error en el examen. Ok. Entonces ahora, pues veamos esto acá, ¿no? Entonces dice, en equilibrio, ¿qué se cumple? Entonces, pues, veamos a ver qué dice esto que se cumple. Lo primero que está acá es básicamente, se parece mucho como a la restricción presupuestal del individuo B, ¿o no? Pero tal vez le falta algo. ¿Qué es lo que tal vez le podría faltar? Falta qué proporción de la utilidad de las empresas se queda del individuo B, ¿o no? Sí. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Pero, si usted lee el problema, dice, el consumidor A es dueño de ambas empresas. Entonces, pues a él no toca sumarle ninguna utilidades. Entonces, eso que está ahí, efectivamente, es la restricción presupuestal del individuo B, ¿o no? Sí. Y en equilibrio, pues el individuo B saca hasta todo su ingreso. Entonces, ¿eso está bien o no? Sí. Listo. Y después las condiciones que siguen, esta es la de vaciado de mercado, del tiempo. Entonces, ¿quién consume tiempo acá? Pues la firma X y la firma Y. El consumidor dice su utilidad solamente depende de X y de Y. Entonces, pues, él no consume ocio, digamos, en este ejercicio. Y la oferta de tiempo, pues, es lo que pone cada individuo. Y si uno va a leer el problema, pues cada individuo tiene una unidad de tiempo, entonces en total hay 2 unidades de tiempo en la economía. ¿Están de acuerdo o no? Sí. Sí. Listo. Y esta es la condición de vaciado de mercado del bien X. Entonces, ¿quién consume X acá? El individuo A y el individuo B. ¿Y quién produce X? La empresa que produce X. Entonces, pues ahí tenemos demanda igual a oferta, ¿o no? Sí. Entonces, todas las anteriores. Listo. Y después dice, la 7 es, ¿qué en equilibrio que se tiene que cumplir? Entonces nos dan las opciones. Entonces, de nuevo, hagámoslo por unidades. Voy a empezar, como la respuesta es la A, pues, bueno, pues hagámosla todas. Entonces, si es la respuesta A, entonces lo que nos dice lo primero es el precio de Y por la productividad marginal con respecto al trabajo de la empresa Y, o sea, la derivada de FY con respecto a L es igual a W, ¿no? Entonces, PY es dinero por unidades de Y, ¿o no? ¿Están de acuerdo? ¿O no? Sí. Profe, a mí no me queda claro por qué es así. ¿Por qué es así el precio? Sí. A ver, si tú vas, a ver, vamos al tiempo. Vas al supermercado y aparece en una botella de cerveza que su precio es 20 pesos. Eso lo que te quiere decir es que te cuesta 20 pesos cada cerveza. ¿Por qué es así? Digamos, si yo te preguntara cuánto te cuestan 20 cervezas, o no, pues 20 no es un mal ejemplo porque es el mismo número, pero digamos cuánto te cuestan 50 cervezas, ¿tú qué harías?
lo multiplicas por 20, ¿no? Claro, entonces sería 20 cervezas por 50 cervezas. Se cancela esta unidad y esto te da pues, lo que te cuesta, que es 100 pesos o no. No, 1000. En plata o no. ¿Tiene Sí. sentido eso? Sí, Entonces, sí, por ya. eso es que es como el precio por cerveza. Entonces acá, básicamente es como quien dice, ¿cuál es el precio por cada unidad de Y? ¿Sí? Sí, sí. Listo. Ahora, la productividad marginal de la empresa que produce Y con respecto al trabajo, ¿en qué unidades está? ¿Qué nos dice la productividad marginal? En palabras. ¿Cuánto aporta una unidad extra de producir una unidad extra o algo así? Sí, o sea, ¿cuánto de Y producimos extra por cada unidad de trabajo, ¿no? O sea, que básicamente está unidades de Y extra que producimos por cada unidad de trabajo, ¿o no? Entonces, si yo básicamente le doy 10 unidades de trabajo extra, pues multiplico por la productividad marginal y eso me da cuántas unidades de Y extra produzco, ¿no? Sí. ¿Listo? Y entonces esto, en resumen, se cancelan las unidades de Y, está en dinero sobre L, o sea, básicamente me dice, esta multiplicación de acá, me dice cuánto gano extra por cada unidad extra de trabajo que contrato, ¿o no? Y el salario, ¿en qué está? Pues es básicamente cuánto me cuesta cada unidad de trabajo que yo contrato, ¿o no? Y estas dos cosas tienen que ser iguales, ¿o no? Y efectivamente están las mismas unidades. ¿Tiene sentido eso o no? Sí. Sí, profesor. Obviamente, esto ustedes también lo pueden deducir. Lo voy a hacer como acá. Esto ustedes también lo pueden deducir del problema de la firma. Porque recuerden que el problema de esta firma es PY por FY menos WLY menos RKY. Ustedes maximizan esto con respecto a LY y les da PY, la derivada de FY con respecto a LY, menos W igual a 0. Y aquí sacan exactamente la condición que aparece ahí. ¿O no? Sí. Ok. Ahora veamos por qué no son las otras dos. Entonces, aquí es cuando empezaba a comparar unidades. Es más fácil porque es más fácil darse cuenta que no son la respuesta correcta por eso, que tratando de ver si derivando algo van a llegar a esa condición. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? La opción B, la escribí acá, lo que dice es la derivada de fx con respecto al trabajo es igual a la derivada de fy con respecto al trabajo. Entonces, ¿en qué unidades está esto primero de acá? La derivada de fx con respecto al trabajo. X entre L. Exacto. Y la del lado derecho, ¿en qué unidades está? Y entre L. Entonces, pues estas dos cosas, estamos todos de acuerdo, no pueden ser iguales, ¿o no? ¿No? No. Y la opción C dice la productividad marginal de la empresa X con respecto al capital
o sea, la derivada de fx con respecto al capital es igual a r. Entonces, la derivada de fx con respecto al capital es cuántas unidades de x produzco por cada unidad de capital extra. O sea, está en x sobre k. Y el lado derecho es el precio del capital, o sea, cuánto me cuesta cada unidad de capital o no. Y pues estas dos cosas no pueden ser iguales, ¿o no? ¿Tiene sentido eso? Sí. Sí. Listo. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta de este ejercicio en particular? No, profesor. Súper. Bueno, entonces, ¿alguna otra pregunta? Otro ejercicio o lo que sea. ¿No? Profe, yo tengo una duda, pero es aparte de la clase, y es solo por curiosidad. ¿De qué es su disertación? Es que leí su tweet. De cómo mejorar la educación en África subsahariana. Va, es que tenía curiosidad. No es de Cocuaco. Si es la pregunta. Yo no hago nada de teoría. Prof, una duda. Sí. Perdón, es más sobre el examen, porque en un laboratorio nos dijeron que iba a venir solamente hasta discriminación de precios de primer grado. De primer grado, es correcto. ¿Ah, sí? Ok. Sí. Bueno, Sí, gracias. tercer grado, o sea, lo que pasa es que Enrique no lo alcanzó a cubrir, entonces entras a primer grado, básicamente. Perfecto, gracias. Prof, ¿cómo nos podrían preguntar primer grado en un ejercicio? Uf, pues no sé, depende de la creatividad, Diego, pero por ejemplo uno podría preguntar cómo se compara la cantidad de equilibrio, o sea, la cantidad que se produce sí, en equilibrio en distribuciones de primer grado con la del monopolio o con la competencia perfecta. Perfecto. La competencia perfecta es la misma, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pero el precio no es el mismo. Sí, cambia. Es un precio diferente por cada unidad. No sé, esa podría ser una. Preguntar cuál es la pérdida de ineficiencia, cómo se compara la de primer grado con la de equilibrio, con la de monopolio. Ok, perfecto. No sé, no se me ocurren muchas más, pero seguro hay más. ¿Otras Profe, preguntas? yo tengo una Dale. duda en cuanto al número de equilibrios que existen, porque luego hago ejercicios como de las de intercambio puro y así, y te piden como saca el equilibrio y define si hay un único equilibrio, o Sí. danos todas las partes que podrían ser un equilibrio competitivo. Entonces ya medio me mareé entre si hay muchos, porque era lo que habíamos visto, si hay solo uno, o si depende de O las... sea, es que depende del ejercicio. Hay ejercicios en los que hay uno y hay ejercicios en los que puede haber 3 o infinitos o 25, o sea, no sé. Ok. Ejemplo de cuando había infinitos era cuando hicimos lo de los complementos, que un precio nos quedaba cero, ¿no? Exactamente. Entonces ahí hay 3 precios de equilibrio, pero infinitas asignaciones, ¿no? Sí, y en los mismos complementos había casos en los que solamente había uno, que era el punto de donde usaba, ¿no? Ah, entonces depende del problema.
O sea, depende completamente del problema. O sea, como que no te puedo decir así nada muy general de cuándo va a haber uno o cuándo va a haber muchos, sí. Bueno, gracias. Profe, acabo de enviar yo una de monopolio de discriminación de primer grado. A ver, la copio acá. Un segundo. A ver, entonces dice, en el mercado de agua mineral hay dos consumidores, A y B. La demanda inversa de A está dada por 100 menos LA. La demanda inversa de B está dada por 60 menos LB. Y hay una sola empresa que vende agua mineral. Okay. El costo total de producir L litros es igual a 1/2 L al cuadrado. Entonces dice, supongo que la empresa puede practicar la distribución perfecta de primer grado. ¿Cuántas unidades va a producir el monopolista? Perfecto. Entonces, a ver si estamos de acuerdo. A es 100 menos LA. LB es igual a 60 menos LB. Y el costo total es 1/2 de L al cuadrado. O sea que el costo marginal es L, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Listo. Entonces, a ver, desde el punto de vista del monopolista, él ¿a quién le prefiere vender primero? ¿A el consumidor A o al consumidor B? ¿A la? Exacto, porque básicamente va a extraer un mayor precio, ¿o no? Entonces, las primeras tantas unidades, ya metemos ese número ahí, se las vende A. ¿Cuánto es este número? Las primeras cuántas. ¿40? Exactamente. Por cuando llega a 40, la disponibilidad a pagar de A por la 41ª unidad es igual que la disponibilidad a pagar de B por la primera unidad, ¿o no? Es 39. ¿Están de acuerdo con eso o no? Sí. Listo. Cuando él vende las primeras 40 unidades, su costo marginal es 40, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo con eso o no? Sí. Y el precio que vende, digamos, de la unidad a 40 es 60, ¿o no? O sea que ahí todavía su disponibilidad, o sea, el precio al que vende es todavía mayor que, que el costo marginal, ¿o no? O sea, él quiere seguir vendiendo, ¿o no? ¿Están de acuerdo conmigo o no? Sí. Listo. Después digamos que él va por la unidad 41. La unidad 41, o sea, la 41ª unidad, ¿a quién se la vende? ¿A A o a B? Es indiferente, ¿no? Le es indiferente. Entonces, digamos que se la vende a A. No importa. No va a ser importante. Entonces, digamos que se la vende a A. La unidad 42, si es así, ¿a quién se la va a vender? A B, ¿no? Para nivelar. No para nivelar, porque cuando ya estamos acá, o sea, sí va a ser por nivelar, pero ¿por qué? Porque acá la disponibilidad a pagar de A por la 42ª unidad, ¿cuánto va a ser? 38 o no. Mientras que la disponibilidad a pagar de B por la primera unidad, porque no le han vendido nada, es 39 o no. Entonces él prefiere vendérsela a B o no. Sí.
¿Eso es claro para todo el mundo lo que está pasando acá o no? No, yo medio me perdí ahí. O sea, pero a ver, sí, de acuerdo, pero hasta aquí estamos claros. O sea, que las primeras 40 él prefiere vendérselas a. Sí, eso sí entendí. Listo. El Entonces, costo cuando él vende marginal la es 40 41 unidad, porque ¿cómo? que yo no estoy entendiendo por qué el costo marginal es 40. Ahí. Porque cuando tú vendes, como el costo marginal es igual a la cantidad de unidades producidas, eso fue lo que nos dio cuando veríamos. Cuando vendes 40 unidades, pues tu costo marginal de la 40ava unidad es 40 o no. Pero la vendes a 60 pesos. O sea que todavía te conviene venderla, básicamente. Será como un check mental. Claro, claro. Gracias. Listo. Entonces ahora vamos a la 40ava unidad. Entonces, si yo se la vendo, la 41 unidad, si se la vendo a... ver, esperen, va a borrar, va a mover esto acá un segundo. Lo voy a utilizar, pero más abajito. Acá. Entonces, por la 41 unidad vendida, yo tengo dos opciones. O se la vendo a A o se la vendo a B. ¿Listo? Si se la vendo a A, su disponibilidad a pagar, él ha consumido 40 unidades o no. Entonces la disponibilidad a pagar es de 41 unidades. Y entonces sería 100 menos 41 igual a... ¿cuánto sería eso? Ya se me olvidó. 59. Gracias. Y si se la vendo a B, él es la primera unidad que él consume o no. Entonces sería 60 menos 1, que es 59 también o no. ¿Están de acuerdo o no? Sí. Entonces, a él le da igual vendérsela a A o a B. O no, porque ambos le van a pagar el mismo precio. ¿Hasta ahí todos están de acuerdo conmigo o no? No, siento que ese silencio es una mala señal. Sí, vamos. O sea, creo que la clave es entender que la 41 unidad vendida debe ser la 41 consumida para A, pero va a ser solamente la primera consumida para B. Entonces, para A su disponibilidad a pagar es 100 menos 41 unidades que ha consumido, 59, mientras que para B va a ser 60 menos la unidad que consume, 59. ¿O no? Sí. Como la disponibilidad a pagar es igual para ambos, a él le da igual vendérsela a A o a B. Yo voy a decir que se la vende a A. Si ustedes dicen que se la vende a B, da igual, el ejercicio se va a resolver igual. Entonces yo voy a decir que, ok, se la vende a A. ¿Listo? Entonces, hasta este momento, A ha consumido 41 unidades y B ha consumido 0. Y pues, el monopolista ha vendido 41 unidades, ¿no? La suma de esas dos. Ok. Entonces ahora, vámonos a la unidad 42, vendida. Entonces yo de nuevo tengo dos opciones, se la vendo a A o se la vendo a B. Si se la vendo a A, su disponibilidad a pagar va a ser la de 42 unidades, porque para ese momento él va a haber consumido 42. Y a B, como no le he vendido a nada, su disponibilidad a pagar sería la de una unidad. Y entonces esto me daría 100 menos 42, que es 58. Y esto me daría 60 menos 1, que es 59. Entonces, ¿a quién se la prefieren vender ustedes? A ver. A ver. Entonces, en ese momento, A habría consumido 41 unidades, B habría consumido una unidad
y el monopolista habría vendido 42 unidades. ¿Están todos de acuerdo o no? Sí. Listo. Entonces yo por eso dije que la unidad 42 se la vendía a B. Ahora, la unidad 43, ¿a quién se la vende? Creo que si hacemos este ya nos vamos a dar cuenta del patrón. Lo mismo, ¿no? Exacto. Entonces la 43 unidad vendida para A, como se la vendía a B la anterior, va a ser la disponibilidad a pagar de 42 unidades, porque sería la 42 unidad que él consume, y a B sería la segunda unidad que él consume. Entonces sería 100 menos 42, o sea 58, o acá sería 60 menos 2, o sea 58. Entonces le da igual o no. Voy a decir que se la vende a A. ¿Listo? Y entonces la 44 unidad, ¿a quién se la vende? A B. A B. Y la 45 le da igual, voy a decir que se la vende a A. Y la 46 se la vende a B. Y así o no. ¿Están de acuerdo conmigo o no? Sí. Listo. Y él vende hasta que el precio es igual al costo marginal o no. Entonces acá, ¿el precio cuánto es? Digamos, en la unidad 41 era 59 o no. Aquí también es 59 o no. Porque se la vende a B y B tiene una disponibilidad a pagar más alta. Después acá es 58. Acá de nuevo vuelve a ser 58. Aquí va a ser 57. Aquí va a ser 57. Y así o no. ¿Están de acuerdo conmigo o no? Sí. Listo. Y acá vamos calculando cuánto es el costo marginal. Entonces el costo marginal, de nuevo, recuerden, era igual a la cantidad producida. O sea, acá es 41. Acá va a ser 42. Acá va a ser 43. Acá va a ser 44. Aquí va a ser 45. Y así, me va a faltar uno. Hasta aquí que va a ser 48. Entonces aquí él todavía le conviene vender más o no. ¿Están de acuerdo? Sí. 62. Creo que va a ser como por hasta acá. Entonces acá se la vende a B, a B, a B. Entonces acá el precio va a ser 55. Aquí el de estas dos unidades va a ser 54. Y este el de estas unidades va a ser 55. ¿Sí o no? No, 53. Y acá el costo marginal va a ser 49. Aquí va a ser 50. Ah, es que me salté. Claro, con razón. Es que acá esto va a 51. Es que creo que me salté un poco. 51, 52, 53. Claro. Lo siento, yo la estaba embarrando acá. Entonces, aquí el costo marginal va a ser 51, aquí va a ser 52, aquí ya vamos a llegar, acá el costo marginal va a ser 53 y acá el costo marginal va a ser 54. Entonces, ¿él hasta dónde vendería? Hasta la 53. Exacto, porque ya después de eso, el costo marginal es mayor que el precio, ¿o no? Entonces, ¿cuántas unidades vende en total? 53 o no. Sí. Sí, sí, sí. ¿Tiene sentido eso para todo el mundo o no? Sí. Sí. Listo. Entonces, bueno, entonces paremos acá.